Antonio, están Teresa, Begoña, Manuel y Ruth conmigo y vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar nosotros? Del Atleti. Yo espero que la cámara no me enfoque la foto que tengo porque en este estadio no es... Pues a lo mejor hay alguna persona que no es del Real Madrid por aquí y se puede sentir incómoda. Entonces se me tapo la foto. Vale, vamos a hablar de diversidad, si os parece a todos bien. Y yo la primera pregunta que os lanzaría es ¿qué es la diversidad? Porque sí, puede tener muchas connotaciones, muchos conceptos. ¿Nos ayudáis a todos a acotar un poco y a ver el alcance, la importancia y de qué va la diversidad en las empresas? ¿Empiezas? Pues yo creo que no solamente hay que hablar de diversidad, tenemos que hablar de lo primero, casi equidad, lo segundo, inclusión y lo último, la diversidad. O sea, aunque parezca raro. O sea, equidad, inclusión y lo último, diversidad. ¿Y por equidad qué entiendes? Yo por equidad lo que entiendo es reconocer la individualidad de cada persona y dar a cada persona lo que necesita. Y para mí y en la gestión empresarial es lo más importante. La diversidad en sí misma es algo innato en cada una de las personas. Sí, todos somos distintos. Y todos somos distintos. Afortunadamente también, ¿eh? Eso es. Vale. Si no, la diversidad en sí misma, lo único que haríamos sería contar personas en las organizaciones y quizá es lo que nos pueda llevar a los clichés de la diversidad, que podamos entender que esto es una cuestión de determinadas diversidades más visibles, de una cuestión de mujeres, una cuestión de personas con discapacidad o una cuestión de riesgo de exclusión social. Y la diversidad va mucho más allá por lo que tú decías al principio, ¿no? Por la diferencia que tiene cada persona, por cómo es, por su personalidad, por su forma de resolver. Y si las empresas no hacen nada por gestionar esa diversidad, que iríamos a la parte de inclusión y de equidad, no haríamos ningún cambio. Vale. ¿Qué opinión tenéis? Gracias, pero ¿qué pensáis los demás? ¿Queréis añadir, tachar algo de lo que ha dicho diciendo no estoy de acuerdo? Esperemos que no, que estéis de acuerdo, porque si no, vamos a liar aquí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Bueno, yo me presento, soy Ruth de Alsa, un placer estar aquí. Yo siempre digo que la diversidad, porque evidentemente estoy de acuerdo con lo que has comentado, yo siempre digo cuando me dicen, oye, ¿qué es la diversidad para ti? ¿No? Si quito la parte de equidad o de... Digo, la diversidad es que todo el mundo que viene a nuestra compañía sienta que puede ser como es en su casa. Que esta es tu segunda casa, que independientemente del género, de la orientación sexual, de la discapacidad que tenga, sienta que este es un lugar en el que se siente a gusto, que esta es su casa, ¿no? También de la edad. De la edad, efectivamente. Nosotros luego hablaremos, pero tenemos talento joven, tenemos un comité de seniors, porque evidentemente tenemos venimos de una tradición familiar, ¿no? Y para nosotros honramos el pasado para construir el futuro, que es un lema que tenemos. Entonces, yo siempre digo que la diversidad, independientemente de los KPIs, de las políticas que hagamos, para mí es, oye, que alguien entre por la puerta de trabajo y sienta que en esta empresa puede ser como es, que se siente totalmente incluido y que tenemos políticas, procesos y maneras de trabajar que aseguren que eso es así. Yo no puedo estar más de acuerdo con Teresa y con Ruth. Para mí funciona como un binomio en el que hay dos factores que son fundamentales y que tienen que ir de la mano, ¿no? Y la diversidad, como bien decíais, es uno de ellos, pero si solo nos centramos en esto es como el dato, la estadística, el cuenteo, y tiene que ir acompañada de inclusión porque tú puedes tener organizaciones muy diversas que no son inclusivas y puedes tener organizaciones muy inclusivas donde todos nos sentimos como casa, pero no somos diversos, no hay una muestra representativa de la sociedad que hay fuera, aquí dentro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debe funcionar a la par. O sea, un binomio y un balance también, ¿no? Eso es, debes tener el foco puesto en ambos parámetros de ese binomio. Teresa, ¿quieres comentar algo? Sí, yo añadiría, bueno, totalmente de acuerdo con todo. Como decía Teresa, cuando pensamos en diversidad, muchas veces lo primero que nos viene a la cabeza son colectivos en riesgo de exclusión, grupos minoritarios o diversidades visibles, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta todas esas otra diversidad que se esconde en la parte de abajo del iceberg y que es fundamental tenerla en cuenta, ¿no? Para generar esos entornos diversos y competitivos. Y además,
efectivamente, la diversidad sin inclusión no tiene sentido. La diversidad se traduce como contar personas, la inclusión es que esas personas cuenten. Y desde mi opinión, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer las empresas es que esa diversidad que tenemos y esa que queremos atraer genere valor. Porque si no, al final vamos a tener una radiografía muy completa, pero tenemos que aprovechar ir hacia esa inteligencia colectiva en la que podamos tener soluciones más innovadoras y más creativas con esa riqueza de opiniones y de experiencias. Corregirme si me equivoco, pero yo una conclusión, escuchándoos que saco es que la diversidad no es tanto una cuestión de grupos y de colectivos, sino es de persona a persona. Es una hiperpersonalización en el trato y en las relaciones, ¿no? Es tener en consideración a cada uno como es, ¿no? Más allá de grupos y de colectivos, que también, ¿no? Que también. Pero Sí. ¿me he liado o no? No, Pues muchas gracias. Yo diría que yo tengo una persona que para mí es un referente, que es Marta Valenzuela, que sabe muchísimo de inclusión, y ella siempre me dice, mira, Ruth, la diversidad es que te inviten, no sé si la habéis oído, que te inviten a una fiesta, ¿no? Dice, la inclusión, que te saquen a bailar, y ya el top del top es que pongan la música que te gusta, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿verdad? Ahí si hay Coca-Cola cero, ya no te cuento. Y para mí ese es el viaje, ¿no? Esa es la De todas transformación. formas, yo creo que no se puede olvidar que hay determinados colectivos más desfavorecidos y que obviamente las políticas de diversidad tienen que trabajar con en ese foco, en género, en discapacidad, en exclusión. O sea, una cosa no quita la otra. Es decir, hay que reconocer la individualidad de las personas, pero hay que reconocer que hay individuos que se agrupan por... Hay colectivos que lo han tenido y lo siguen teniendo más difícil en nuestra sociedad y en nuestro mercado de trabajo. Sí, pero uniendo a la idea que ponías antes del balance, ¿no? Yo creo que tenemos que, de alguna manera, ser capaces de, sin quitar el foco de los colectivos que tienen una situación particular y que hay que atender, ser capaces de conectar con las diferencias individuales de cada uno, porque desde ahí, o sea, el peligro que tiene trabajar la diversidad desde el colectivo solamente es que acabas generando, excluyendo de la conversación normalmente a la mayoría de la organización, porque salvo en género, y en algunas organizaciones la parte generacional también pesa mucho, el resto de colectivos tienden a ser minoritarios, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que reenfoquemos la reflexión hacia cómo puedo ampliar el espacio para que cualquiera se sienta aludido con esta conversación. Todos somos distintos, decías al principio, y mis diferencias individuales me conectan con las diferencias del otro. Entonces, desde ahí yo creo que hay espacio para crear otro tipo de conversación respecto a la diversidad, que no es solamente trabajar los colectivos, a los que estoy de acuerdo, Teresa, hay que atender y hay que poner foco. Pero creo que tenemos una responsabilidad también de abrir la conversación, porque si no vamos a generar... La diversidad está muy politizada, ¿no? Y una de las cuestiones, al menos en España, y en Occidente, que nos llevan ahí es que hemos creado una conversación que traduce la diversidad en guetos, ¿no? Vale. Y creo que tenemos que trascender este enfoque, ¿no? Claro. Tú lo que estás diciendo también es un poco desde conectar lo que yo tengo de propio con lo que el otro tiene de diverso, ¿no? Y encontrar ahí similitudes en la diversidad, ¿no? Vale. Y yo creo que hemos aterrizado con lo bien que el otro tema. tiene, perdón, José, de diverso, y con lo que yo tengo de diverso. Y con lo que yo tengo de diverso. Perdón. Dios mío. He sido yo. He sido yo. No he sido yo, he sido yo. Pero salvapantallas de Mediamar que te ponen ha hecho función impresionante. Bestial. Vale, yo creo que vamos a aterrizar el tema. Y a mí lo que me surge, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? ¿O qué impacto tiene? ¿Y por qué estamos hablando de esto? O sea, ¿es una demanda social? ¿Es una imposición política? ¿Es una tendencia? ¿Es una reflexión de las empresas? No lo sé. Yo os voy a compartir cómo lo veo yo, en base a mi experiencia. Cualquier empresa de las que estamos aquí, que trabajamos la diversidad, tenemos un cuadro de mando de diversidad en la que, como bien decía Begoña, hacemos un cuenteo de las personas, ¿no? Ese es como el básico, el primer paso, ¿no? Sin embargo, yo decía, la diversidad es un binomio, ¿no? O sea, tenemos la diversidad, pero hay que incluir la inclusión como parte de la ecuación. Monitores de inclusión no hay muchos.
De hecho, la inclusión es la experiencia subjetiva que yo vivo por el hecho de trabajar aquí, ¿no? Si yo me puedo traer a la organización todo lo que soy, todas las señas de identidad que me configuran, ¿no? Entonces, desde ahí, la primera razón por la que esto es importante es porque tenemos que crear espacios en los que, como bien decías, yo pueda traer mi yo completo a la organización. Pero nosotros creamos hace 2 años un monitor de inclusión, ¿no? Que lo hemos llamado el Diversity NPS, y que básicamente es una encuesta de diversidad que lanzamos anualmente. No es la encuesta de clima, no es la encuesta de compromiso. Esto va a un nivel un poco más profundo. Es una encuesta anónima que hacemos con un tercero y que lanzamos cada año. Ahora vamos a lanzar la 3ª edición, en la que básicamente le preguntamos a la gente cuestiones que tienen que ver con cómo viven ellos la experiencia de trabajar en Santander desde la perspectiva de un espacio en el que pueden ser ellos mismos, ¿no? Preguntamos muchas más cosas. Por ejemplo, si perteneces a... pues si tienes una discapacidad y la vives abierta, o sea, la has contado en tu entorno o la vives con transparencia en tu entorno, ¿no? Sabéis que la mayoría de las discapacidades son invisibles, ¿no? O si perteneces al colectivo LGTB y tu entorno de trabajo es consciente de esto, y si no lo es, ¿por qué? ¿Y qué te lleva a no transparentarlo, ¿no? O si en el último año has vivido una conducta no inclusiva, ¿no? O has sido testigo de una conducta no inclusiva, y de qué tipo, ¿no? Y al final de este cuestionario, hay como hasta casi 20 preguntas, te pedimos que nos puntúes de 1 a 10 como espacio en el que puedes ser tú mismo, ¿no? Y con esto construimos un NPS, que es esto que llamamos el Diversity NPS. Lo potente de tener este dato es que nos permite, primero, medir y tener conversaciones de otro tipo, ¿no? Y segundo, más allá de tener un agregado de cuál es el sentir de la organización, discriminar por equipos de trabajo, colectivos, ¿no? Qué puntuación tienen hombres versus mujeres, personas con otro background cultural versus personas con un background nacional, personas que se identifican como parte del colectivo versus personas que no, por colectivo LGTB. Bueno, y desde ahí nuestra estrategia de diversidad es mucho más quirúrgica, ¿no? O sea, porque nos permite atacar problemas muy concretos, ¿no? Claro. Y voy a la pregunta, ¿vale? Mucho contexto, pero voy a la pregunta que me hacías. Lo que hemos podido hacer es medir cómo correlaciona este monitor de diversidad, el Diversity NPS, con la experiencia que viven nuestros clientes. Y hemos visto que los equipos de trabajo que tienen un mejor NPS de diversidad, por lo tanto son entornos más inclusivos, también hacen un delivery mejor de NPS a clientes. Es decir, los clientes viven una mejor experiencia, ¿no? Y también hemos visto que hay una correlación directa entre el nivel de compromiso, medido a través de la encuesta de compromiso, y las dimensiones de diversidad, hasta el punto que más de la mitad de la variación de tu compromiso depende de las dimensiones de diversidad. O sea, trabajando esta cuestión, impactas en la cuenta de resultados, y estos son datos nuestros. Bromeábamos en la previa que normalmente siempre vamos al estudio de la Universidad de Wisconsin. Estos son datos de nuestra organización, vuestros propios, que nos permiten elevar la conversación, ¿no? Y por conocer la experiencia de las compañeras de Ruth, de Begoña y de Teresa, en vuestro caso, ¿por qué es importante o si es determinante? O lo pongo al revés, si no trabajaseis la diversidad, ¿qué os estaríais perdiendo? Bueno, mira, en nuestro caso... Gracias, Manuel, perdona. Creo que en el caso de todos, ¿no? Está demostrado que la diversidad es una ventaja competitiva que tiene muchísimos beneficios, no solo para las empresas, sino para la sociedad. Estamos en un foro de recursos humanos, la atracción del talento es definitiva. El mejor talento hoy en día y las personas con mejores habilidades y conocimientos están apostando por esas empresas que tengan valores de diversidad, de inclusión, de sostenibilidad y que creen realmente esa aportación para el planeta y para las personas. Además, cuando somos capaces de estar creando entornos seguros donde todos nuestros empleados y empleadas puedan desplegar su máximo potencial, simplemente vamos a servir mejor a las comunidades, en nuestro caso, en las que operamos, ¿no? La sociedad es diversa y si tenemos equipos que reflejen esa diversidad, obviamente vamos a generar muchísimas más soluciones que van a dar respuesta a un entorno tan cambiante como el que estamos hoy en día, ¿no? O sea, es una cuestión, sobre todo, de practicidad, ¿no? Diría.
Y de realismo, ¿no? y de realismo. En vuestro caso, Pues en nuestro caso coincido plenamente con las dos aportaciones. Lo que yo resaltaría es la valoración externa que hacen de la compañía, ¿no? Al final, la gestión de la diversidad es un aporte fundamental en la gestión de sostenibilidad de la compañía. Creo que se ha comentado en una de las mesas de esta mañana. Actualmente las empresas estamos valoradas por los principales ratings de inversores y analistas por la gestión en sostenibilidad. Y, por lo tanto, toda la gestión que venimos haciendo de diversidad en SACIR nos ha permitido tener unas mejores valoraciones en estos índices, que es fundamental para el desarrollo del negocio. O sea que al final estamos impactando en la cuenta de resultados, como decían. Es fundamental tener una estrategia de gestión en diversidad que puede ser determinante para conseguir un proyecto, para conseguir una licitación. Nosotros hemos encontrado ya proyectos de gran envergadura en el ámbito internacional donde nos están pidiendo certificaciones específicas en materia de diversidad. De hecho, SACIR consiguió el año pasado ser la primera empresa española certificada en la ISO 30415, que es de diversidad, con lo cual, bueno, pues al final estamos muy ya unidos a la gestión de negocio. vale. Y yo lo veo muy bonito, que está muy bien, y está genial. Y lo que me pregunto es, si esto ya está incrustado, por decirlo así, en la cultura de la empresa y asumido e interiorizado por todos, no como la empresa como un ente, sino todos y cada una de las personas que trabajan y colaboran dentro de una empresa, o hay todavía margen de concienciación, de formación a las personas, a los managers, responsables. ¿Os encontráis barreras? ¿Está ya todo solucionado? ¿Ya está todo hecho? ¿O hay diversamente situaciones diferentes? A ver, yo diría que depende mucho de la compañía, no podemos generalizar, ¿no? Probablemente las empresas que estamos hoy aquí somos empresas grandes, como decís, que nos miden, que la parte de sostenibilidad es muy importante en la que va incluido esto, ¿no? Entonces yo creo que es importante también ver la situación de cada compañía y hacer políticas y procesos para lo que una organización esté maduro. No tiene mucho sentido empezar a lanzar cosas si la organización no tiene la polaridad de interiorizarlas, ¿no? En ALSA yo diría que evidentemente somos una empresa en el sector en el que estamos muy masculinizado. Estamos hablando de que la media del sector, pues tiene, por ejemplo, en el caso de diversidad de género, pues no llega al 20% en general. Entonces, tenemos que poner políticas y procesos que aseguren que eso hacen. Yo diría dos cosas a la pregunta que decías. La primera, hay un montón de sesgos inconscientes en las organizaciones que los managers o las personas pensamos que no tenemos. No sé si alguna vez muchos de aquí... ¿Os habéis hecho test de estos de sesgos inconscientes? ¿Cuántos? Yo. Y es impresionante. O sea, tú piensas que tú no tienes sesgos y de repente te pones a hacer un test y dices, madre mía, si hasta yo los tengo y creo en esto como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un montón de barreras inconscientes que tenemos que trabajar, eso es lo primero. Y luego, por el sector en donde estamos y donde trabajamos, venimos con una atracción que también tenemos que trabajarla, nos guste o no nos guste. La inercia. La inercia. Hay una parte que decía Manuel muy importante. Nosotros también medimos el tema de la diversidad dentro de la compañía. Venimos 2 años con una apuesta muy clara que queremos que ALSA sea una empresa referente en el sector en materia de diversidad. Hemos hecho 3. La de género, porque evidentemente, como decías, si el 50% más o menos en España son... Nosotros estamos en 5 países, ¿vale? Pero voy a centrarme en España. Si el 50% más o menos de la población son mujeres y tenemos un 15% de la plantilla, pues imagínate el recorrido que tenemos para captar talento, ¿no? Nos hemos fijado también en la discapacidad funcional, porque creemos que ahí tenemos mucho también que decir. Estamos trabajando con 11 y con un montón de fundaciones en hacer cosas. Y la última, la cultural. Nosotros tenemos 30 nacionalidades trabajando a la vez. Entonces, el trabajar en asegurar que todo el mundo siente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Marruecos tenemos 6.000 empleados. Cuando hacemos eventos hay un tema de religión que hay que tener en cuenta, de comida, de descansos. Entonces, bueno, todo eso hay que trabajarlo mucho internamente. Cuando medimos, que venimos 2 años midiendo, nos hemos dado cuenta que efectivamente el NPS también está relacionado con temas de diversidad. Pero lo que nos está pasando, y es por lo que a mí me gustaría decirlo, es que esto hay que contarlo muy bien a las organizaciones. Vale. Porque venimos años trabajando en temas de diversidad, 2 años muy fuerte, y que lo que nos ha pasado es que nos ha subido el índice, pero cuando medimos hombres y mujeres, que es lo que podemos medir en la encuesta que hacemos,
las mujeres han subido mucho, pero los hombres han bajado un poquito. Entonces, claro, lo que tú dices es, si yo no soy capaz de explicarle a una organización por qué estamos haciendo todo esto, evidentemente puede tener un impacto, que decíais, en que la gente entiende que estamos trabajando colectivos y que no es una filosofía de compañía de que queramos que seamos más diversos y más inclusivos. Entonces, muy importante medir, muy importante trabajar. Y hemos relacionado también, y ligo un poco con lo que decía Manuel, donde tenemos un EPS más alto y tenemos el sentimiento de diversidad más alto y de inclusión, hemos comparado con cliente y vemos que la satisfacción de cliente, el NPS de cliente, que también lo medimos, también es más alto. O sea, que es que los estudios lo dicen, pero cuando tú tienes datos y tienes la posibilidad de verlo internamente, ves claramente que es así. O sea, que está demostrado que es así, ¿no? Entonces, empíricamente. perdemos productividad. Hay que interiorizarlo y hay que seguirlo trabajando. Lo consciente y lo inconsciente. Claro. Y en vuestro caso, Teresa, Begoña, ¿qué podéis comentar al respecto? También me parece interesante lo que decías de los sesgos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que nos queda mucho camino por recorrer en la parte de concienciación y sensibilización. Eso es fundamental. Como empezábamos al principio diciendo, esto no es una cuestión de números, y hay determinados sectores que comparto totalmente las características del sector. El sector de infraestructuras está fuertemente masculinizado. Además, tenemos una población de empleados senior muy elevada, con poca atracción para el talento joven, y a eso se une la falta de vocaciones de carreras STEM en las niñas. Con lo cual, obviamente, pones en marcha muchos programas y muchas iniciativas para cambiar esas cifras, pero la realidad es la que es. Entonces, creo que lo importante es concienciar a la empresa de lo que hablábamos al principio, de qué es esto de la diversidad, de por qué trabajamos en las personas. Y para nosotros es fundamental el ir calando desde establecerlo en el estilo de dirección y de liderazgo de la compañía, en ir estableciendo píldoras sobre sesgos inconscientes de una manera no muy forzada, porque efectivamente creo que lanzar formaciones a veces es contraproducente para la propia función. Cuando lanzas campañas superpotentes de sesgos inconscientes, la gente quizá todavía no está preparada y no lo entiende, con lo cual es fundamental explicar y ir metiendo, como digo, lluvia fina en cada uno de los procesos para abrir la mirada hacia otras perspectivas muy diferentes. Lluvia fina, que es la que está por caer, ¿eh? No lamentes mucho. Cuéntanos tu experiencia o inquietudes o dificultades. Pues mira, yo creo que preguntabas si estaba interiorizado. Gracias, Yo creo que nos queda un largo camino por recorrer a todas las empresas. Es cierto que la formación, la sensibilización constante es muy importante, pero tiene que ir acompañada de un plan estratégico, de unos objetivos marcados, de unos objetivos, además, en nuestro caso son públicos, están dentro de los objetivos ESG de la compañía, y tiene que ser todo pues, ese conjunto, ¿no? Por un lado, ese entendimiento, esa sensibilización, pero no nos olvidemos de que si queremos tangibilizar, queremos materializar, es indispensable que nos marquemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos objetivos en el aumento de número de mujeres en puestos de responsabilidad, también respecto a colectivos vulnerables, respecto a compras a proveedores sostenibles, soluciones, número de soluciones accesibles a nuestros clientes. Al final, para mí es la clave, es marcar esos objetivos que nos permitan seguir avanzando en este largo camino que nos queda por recorrer, porque además es súper cambiante y nos tenemos que ir adaptando cada vez más. Claro. ¿Y todo esto nace, se desarrolla y muere en recursos humanos? O, quiero decir, esto es, permitírmelo, ¿ya está recursos humanos con... ¿Os encontráis con esos...? ¿Ah, sí? Ah, pues entonces no retiro la pregunta. No, o sea, yo creo que... Ah, bueno, dale, Manuel. No, iba a decir que yo creo que vamos calando en la conciencia y de hecho, al menos en nuestro caso, es algo que hacemos a la par. O sea, estamos trabajando que además, por ejemplo, con el equipo de banca responsable, ¿no? Y de manera que los proyectos que hacemos también trasciendan fuera, ¿no? Y el impacto sea más allá del equipo
o sea, que formamos la organización, ¿no? Pero perdón que te... No te preocupes. Yo, en nuestro caso, para nosotros es una prioridad estratégica, como entiendo que es para vuestras empresas o la mayoría de las que estamos aquí. En nuestro caso, las políticas emanan del Consejo de Administración y además tenemos un comité global en el que están representados todos los negocios y las funciones corporativas y, a su vez, tenemos comités locales en cada país que aseguramos tanto esa estrategia definida como en la detección de nuevas necesidades que sean de cada país y, de esa manera, acelerar los resultados, ¿no? Además, nuestra estrategia tiene una doble vertiente interna y externa. En interna trabajamos mucho en talento y en cultura y la externa trabajamos con clientes y con contribución social. Trabajamos especialmente para nosotros es clave el que todo el mundo en nuestra compañía tiene que desarrollar la habilidad de incluir. Entonces, especialmente en las personas que están liderando a equipos y a personas. Entonces, comenzamos desde un onboarding. Todas las personas que entran en nuestra compañía reciben una formación específica en diversidad en la que les vamos a exigir esas habilidades de incluir y trabajamos específicamente con los líderes, desde el liderazgo inclusivo, el programa de Top Leader. Están formados en selección inclusiva también. No es lo mismo hacer una entrevista a una persona autista que a una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad. Y también trabajamos con toda la plantilla. Ahora estamos justo en la Semana de la Diversidad, hoy que es el Día de la Diversidad Cultural, lo celebramos con ese motivo. Durante toda la semana se está trabajando. Hoy es el Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y con motivo de eso hacemos toda la Semana de la Diversidad en la que trabajamos con todas las capas de nuestra compañía. Claro. Entonces veo que vosotros vais más por una línea de formación y concienciación. Hablabas de los responsables de los líderes. En tu caso eran más píldoras porque tenéis otra estrategia. Bueno, las complementamos. O sea, Vale. tenemos ruta, por supuesto, en materia de formación, y lo de las píldoras o mensajes, obviamente, es también complementario. ¿Vale? De la estrategia. Vale. No yo diría, José Antonio, por añadir que es cierto que la compañía, o sea, la gente tiene que ver que la cúpula se lo cree, ¿no? O sea, que es algo de empresa y que responsabilidad, pero desde mi punto de vista, las cosas que mejor funcionan, nosotros tenemos embajadores de diversidad e inclusión, es decir, gente que quiere y que nos trae ideas que salen de toda la plantilla, ¿no? Y para mí la magia, es que la gente pueda participar activamente en materia de diversidad e inclusión. Es decir, si solamente hacemos cosas de arriba abajo y no damos la opción a la gente que lo vive y que ve lo que está pasando, que pueda proponer cosas y que pueda participar en las cosas, claro, yo creo que se queda cojo, ¿no? Porque, por ejemplo, el voluntariado, que supongo que todas las empresas tenemos, es algo maravilloso que funciona fenomenal. Cosas que lleguen tangiblemente a la gente. Por ejemplo, nosotros ahora en tema de diversidad estamos repartiendo unas gafas y, oye, mira el mundo diferente, ¿no? Es decir, y eso ha venido de la idea de alguien que nos lo ha propuesto. Que nuestra plantilla, nuestros profesionales sientan que no es solamente una política, sino que es una realidad, es importantísimo. Y yo creo que el incluirles, el que ellos puedan proponer cosas y que sientan que se les escucha, yo la experiencia que tengo es que vale más a veces una acción de esas que 20 cursos de formación que hagas. Que no digo que no haya que hacerlos, que también los hacemos, tenemos el liderazgo sostenible, pero que para mí es eso, ¿no? Que sientan que se les escucha y que hacemos cosas por y para ellos, ¿no? Y que ellos tienen, o sea, que la gente puede tomar la iniciativa. Nosotros también... Vosotros tenéis una experiencia curiosa o llamativa, ¿no? Cuando menos, ¿no? No sé si nos la quieres compartir o una... Sí. O me he equivocado, no sé. Iba a hablar de otra cosa, pero... Vale. Habla tú diversamente. Lo que iba a decir que en los últimos años hemos puesto mucho foco en sembrar comunidades de empleados pues de distintos colectivos, ¿no? La red Embrace, por ejemplo, es la comunidad LGTB de empleados en Santander, ¿no? Y está a nivel mundial en el grupo, o la Enable, que es la comunidad de personas con discapacidad, ¿no? Y tenemos distintas comunidades. Y las iniciativas que vienen de estas comunidades, como bien dice Ruth, son a veces mucho más ricas
porque tienen un elemento de autenticidad que las que podemos generar nosotros, ¿no? Pero bueno, la experiencia por la que me preguntabas tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio y también con la involucración de los managers que estabais diciendo antes, ¿no? Nosotros estamos intentando llevar la conversación sobre diversidad a otro terreno y trascender un poco esta idea de la diversidad es igual al colectivo. Porque sí que habíamos visto que polarizaba la conversación y la reducía a personas que estaban muy concienciadas con esto, ¿no? Pero nos dejábamos fuera la mayoría de la organización. El problema que tiene cuando trabajas la diversidad con colectivos es que no puedes identificar a todos los colectivos. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos una organización que en los últimos años ha tenido varias fusiones, ¿no? Nos hemos fusionado con otras compañías, ¿no? Y no teníamos en el radar que el banco de procedencia era una dimensión relevante respecto a la experiencia que yo vivo. Y lo pudimos ver a través de esta encuesta, ¿no? Entonces estamos intentando elevar la conversación más allá del colectivo y conectar con las diferencias que te hacen distinto a ti, las que sean, y cómo conectas con las del otro, ¿no? Y a esto pues le hemos llamado Inigualables, que es nuestra... Inigualables es la narrativa, Inigualables es la diferencia en positivo, ¿no? Y estamos montando unos talleres a nivel nacional. Estamos viajando mucho estos 6 meses, ¿no? De manera que todos los managers de la organización vivan uno de estos talleres de sensibilización en los que básicamente la propuesta es provocar una reflexión tuya y de tu equipo directo respecto a cuáles son tus diferencias y si las vives de manera auténtica y sobre todo si generas espacios donde el otro pueda vivir sus diferencias, ¿no? Esto lo hacemos con la Fundación Pegasus, que son increíbles y el impacto está siendo súper bonito. Estamos generando conversaciones de otro tipo entre los equipos de trabajo, ¿no? Como un primer paso. Claro. Yo sobre esto sí me gustaría añadir que para que eso ocurra, que eso es lo que te decías, claro, que es maravilloso, tiene que haber un ambiente de normalización en la compañía. Y desde nuestra experiencia lo importante es que la dirección se lo crea. Vale. O sea, que nuestro negocio se crea que la apuesta por la diversidad ofrece una ventaja competitiva a la organización y que apoye todo lo que podamos levantar a través de esos grupos de referentes, esos canales que probablemente todos tenemos para que puedan hacer sugerencias, participar y que efectivamente su voz sea tenida en cuenta. Es decir, si la organización y la dirección no se lo cree, mi experiencia es que no conseguimos avanzar y que obviamente tiene que estar liderado por la dirección de personas, impulsarlo, pero tiene que venir totalmente de la mano con los órganos de dirección de la compañía y de toda la organización en general. Y un poco pregunto en general, esos señores y señoras tan importantes que son los grandes directivos y los consejos de administración y tal, cuando tú dices se lo tienen que creer, ¿es porque se lo habéis contado generalmente vosotros en recursos humanos o ellos ya vienen proactivamente con esa inquietud que han percibido en el entorno y os dicen, oye, habría que trabajar esto? ¿Cómo es en vuestros casos o ejemplos? No sé si podéis comentar algo. ¿Sois vosotros los que despertáis la inquietud o es la propia alta dirección la que os dice hay que trabajar sobre...? Yo creo que es un conjunto de ambas cosas. Vale. O sea, hay requerimientos normativos sí, que cada vez, además, estamos ahora mismo en una revolución a nivel europeo de requerimientos en materia de sostenibilidad que ayuda, obviamente, a ese despliegue alto nivel, como decía antes, a través de los inversores y luego internamente los empleados y empleadas de la organización piden cada vez tener una organización más inclusiva y, por lo tanto, al final también ayuda a subirlo. Claro. Yo la experiencia que tengo ahí es un poquito diferente a la que comentabas. Por tu entorno. Sí, o sea, lo que nos pasaba históricamente es que impulsábamos mucho el departamento de personas poniendo unos KPIs de hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Igual la organización no estaba suficientemente madura y no estábamos teniendo el impacto necesario. Entonces, hace 2 años cambiamos la manera de enfocar esto y dijimos, a ver, decirnos vosotros como negocio qué queréis hacer y cómo lo queréis hacer, ¿no? Entonces, hemos construido el plan
de abajo arriba. Ellos se han comprometido, lógicamente está asesorado y está guiado, ¿no? Pero ellos se han comprometido a qué cosas realmente creen que pueden hacer. Tenemos también esos comités de estrategia y los comités locales. En los comités locales han dicho a qué se comprometen. Hemos elevado al comité global esa parte general, o sea, local, y luego hemos establecido una política por encima de cosas comunes que hacemos para todos los países. Y la realidad es que está funcionando como no ha funcionado nunca. Puede ser casualidad, puede ser tal, pero es decir, oye, a veces el que fijemos unos KPIs, unos objetivos para los que la organización no está preparada o que la gente de negocio no ve, es contraproducente. Claro. A veces es mejor ser menos agresivo, esperar a que lo demanden y luego ahí ya, cuando empiezan a ver que eso funciona y que se genera el ambiente, porque nosotros tenemos el ejemplo del año pasado con el colectivo LGTMI, que firmamos el acuerdo, fuimos la primera empresa del sector transportes que lo firmó, fue algo que se hizo así un poco, vamos a ver qué pasa, y generó, o sea, el comité de dirección venía y me decía, Ruth, ha venido uno de mi equipo, ha venido uno de no sé quién, oye, que qué maravilloso, que cómo hemos hecho esto, que no se lo pensaban. Entonces, al final, a veces hay que esperar que la organización esté madura para hacerlo, pero que el negocio, yo creo, hay una parte que te lo tiene que pedir y comprometer, porque si fuerzas demasiado, yo creo que a veces no pasa. Pero yo creo que ayuda a esto que dices, Ruth, generar conciencia al negocio, no solo preguntarles, sino mostrarles los datos, ¿no? O sea, estas encuestas de la Diversity NPS que hablábamos, ¿no? Cuando tú vas al responsable de un área y le dices, mira, esta es la foto de cómo se siente trabajar en el equipo que tú gestionas. Y de repente no eres consciente de que tienes gente que percibe salud mental, no lo veo muy importante. Salud mental A ver, ¿nos quedamos o nos vamos a salud mental? ¿Nos quedamos un ratito más? Ahora lo liga mucho, la salud mental también, sí. Temas de diversidad. Pero perdona, Manuel. No, que a nosotros nos ha ayudado mucho poder llevar datos para despertar conciencias, porque cuando tú enseñas el dato, pues no te queda otra más que, hombre, si tienes algo por dentro que se mueva, que ponerte manos a la obra, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor el dato ya es el último recurso, ¿no? Es decir, que habrá gente que se sume a esto antes de... porque lo cree, porque lo intuye, y habrá quien necesite, oye, a mí muéstrame datos. Es una combinación de es todo, una combinación. ¿no? O sea, siempre tienes a los que lo abanderan y esos son tus sponsors, ¿no? Y luego a los que necesitan un wake-up call, ¿no? Y enseñarle la realidad y que sean conscientes de que tienen que ocuparse de eso, ¿no? Vale. ¿Todo esto incide o afecta de alguna manera a las políticas de comunicación para el mercado laboral, en reclutamiento, en onboarding, selección? Porque antes tú has dicho una cosa interesante, que los jóvenes, igual yo lo he entendido mal, que se mostraban un poco reacios a trabajar en vuestro sector con personas mayores. Pues sí que los jóvenes vienen con filosofía diversa, ¿eh? Pero vamos, digo, inclusiva. Vamos, yo creo que los jóvenes, las nuevas generaciones ya vienen con estos valores. ¿Qué hacéis vosotros distinto o para atraer talento sobre esta generación que para ellos es un más, ¿no? Es que yo creo que no conciben que una empresa no trabaje la diversidad y la inclusión. Entonces, yo creo que no ha sido un tema de que no quieran trabajar con personas mayores. Perdón. Es que como yo ya estoy en una crítica, hay sectores que creo que era lo que nos referías, que son menos atractivos para determinados colectivos. Vale, o sea, que las personas que ya tenemos una edad somos menos atractivos. Que el sector de la infraestructura o el sector de la movilidad, pues igual pues haya mujeres que no les atrae tanto como les puede atraer pues el retail o cosas así. Yo creo que nos referíamos a eso. Vale. Un tema de edad o lo que sea, que pues ojalá disculpas por no habernos entendido. Yo creo que era eso, ¿no? Sí, yo diría que tenemos que cambiar todas las políticas. Es que, independientemente de que la gente joven nos viene pidiendo otra cosa, es que yo creo que no es un tema de edad, es un tema de que el talento en general pide otra cosa, ¿no? Claro, y pero tenemos eso es que así. trabajarlo, y es así, es una realidad. Evidentemente ha cambiado la manera de hacer reclutamiento, que decía reclutamiento, ¿no? Y tenemos que adaptar nuestras políticas. Yo, por contar un caso concreto que estamos haciendo nosotros en España ahora es el primer programa, de hecho hemos conseguido un premio también, somos la primera empresa del sector Best Talent Woman Company de Intrama. Lo que estamos haciendo es que estamos financiando entero el permiso de conducir a las mujeres, que era algo que hasta ahora no pasaba en el sector. Este año hemos hecho 100, estamos entre 100 y 150 becas y estamos pagando el carnet de conducir entero, intentando que se incorpore más gente a nuestro sector, ¿no?
Nos está funcionando muy bien de momento, vamos a ver cuál es el resultado, pero claro que hay que cambiar nuestras políticas. En Marruecos lo hacemos más, por ejemplo, también tenemos Portugal, Suiza, Francia, Arabia, pero por contar así más ejemplos, en Portugal pues estamos trayendo gente de Cabo Verde y total, otro cambio radical porque no encontramos gente en local. En Marruecos, por ejemplo, todavía tenemos gente en local, pero el tema de las mujeres lo estamos haciendo a través de las familias, a través de que nos recomiendan primas, hermanas, hijas. Entonces, ¿tienes que cambiar tus políticas? Por supuesto, pero es que además lo tienes que adaptar, te diría, a cada país y a veces hasta cada zona, porque claro, cada país y cada zona es diferente. Y esto tiene que estar embebido en todo lo que hacemos. Pero te diría como casi cualquier otra política en el ámbito de personas, esa estrategia que hacíamos a 5 años y tal, ahora tenemos visiones, pero yo te diría que cada 6 meses hay que estarlas revisando, teniendo un rumbo, ¿eh? Claro. En vuestros casos... Pues mira, en nuestro caso, evidentemente también vamos en esa línea y trabajamos lo que es la oferta de diversidad desde el inicio, desde nuestra oferta de trabajo, porque consideramos que todo el mundo quiere sentirse bienvenido, valorado, escuchado y que pueda desplegar todo su potencial a hacer carrera en una empresa y fuera de ella. Entonces, trabajamos sobre esa idea y desde el inicio, desde esas ofertas de trabajo, desde el onboarding, las nuevas formaciones en sesgos inconscientes a los equipos de selección y a los managers, también, como decía antes, en selección inclusiva, ¿no? O sea, yo creo que el candidate journey ha cambiado completamente, hay unas nuevas exigencias y las políticas se están adaptando en base a eso. Sí, yo creo, fíjate, y, añadiendo lo que decís, o sea, hay que ser consciente de la interseccionalidad que tiene todo esto, porque no vale solo, o sea, el impacto no lo genera solo cambiando una política, ¿no? Y os voy a contar un caso. Ahora que se acerca el mes del orgullo, nosotros, en esta comunidad Embrace, que digo, la comunidad de personas LGTB en Santander, teníamos una persona que se ha incorporado al banco hace muy poco y nos decía, yo recibí una primera oferta del banco y la rechacé porque mi idea es que no era un espacio realmente inclusivo, ¿no? Esta cosa que esta persona pensaba. Y ese mismo año, en la Marcha del Orgullo, vio que Santander iba como empresa a la marcha. Y cambió su... Y entonces, por ahí que volvió a recibir una siguiente oferta en un momento posterior y aceptó. O sea, como un gesto que otros pueden acusar de rainbow washing o lo que sea, pero que hace cambiar puede cambiar el posicionamiento de tu marca empleador, ¿no? Ahí fuera. Y si os parece bien, y como nos queda poco tiempo, ¿os parece que seamos inclusivos y preguntemos a las personas que amablemente os han escuchado si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna... Quejas no, porque tampoco somos los organizadores, pero y aquí el techo no está cerrado como en el Bernabéu entero, pero bueno, es lo que hay. ¿Alguien quiere comentar? A ver, es decir, es que ya caen gotitas. ¿Queréis comentar algo, alguna pregunta a alguno de las personas que amablemente nos han contado sus experiencias? ¿Silencio administrativo? ¿Por allí no hay nadie que quiera preguntar algo? A ver, Sara, Gus, veo allí algunos conocidos. Vale, ¿sí? Todo bastante claro. Vale, si alguien, porque tiene frío y no quiere preguntar, y no hemos entrado en calor, ¿estaríais a disposición de ellos a través de LinkedIn a resolver alguna duda o aquí mismo? O aquí mismo, luego tomando algo caliente. Un chocolate caliente con churros. Vale. Por supuesto. Pues por nuestra parte, dar las gracias a todos por escuchar, por estar aquí y sobre todo a ellos por ayudarnos a entender mejor. Muchas gracias.